¿Ahorita qué hacen? Ya me señalan porque los evidencian si se vendieron o no se vendieron. Aquí lo que nosotros necesitamos ya es la indemnización y vámonos. Mira, a ver, indemnización, a ver, indemnización, 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 indemnización. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Federal, militares y marinos a sus cuarteles. ¿Y qué está pasando ahorita? Todo lo contrario, nos acusó de que somos secuestradores, de que tenemos contacto con el crimen organizado. Y ahorita ya nos quiere desaparecer. Ahorita hay una opción, dicen. ¿Pero de qué? De que nada más tardemos 6, 5 meses más en un trabajo. ¿Nos escuchan? Esas condiciones se las tienen que hacer claras. Los elementos de la Policía Federal, de la Coordinación Colima, estamos comprometidos con el proyecto de la Guardia Nacional. Se cuenta con un programa semanal de capacitación y de preparación física para poder cumplir con los requisitos que el nuevo proyecto demanda. Los elementos están conscientes del cambio y motivados. Desde Colima queremos agradecer a la Policía Federal que está en nuestro estado por el compromiso que ha manifestado con la Guardia Nacional y este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que es un paso importantísimo para garantizar la seguridad de los mexicanos y de los colimenses, y con Colima cuentan. Lo mejor es comunicarnos. ¿Por qué espero hasta mañana en la mañana? De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal. Se amotinan, toman las calles, ofrezco disculpa a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan, pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10,000, que han pasado la prueba porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional. Otros, no solo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no quieren que los examinen los oficiales del ejército, pero no solo por eso, de que no pasan la prueba porque no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables, sino también porque tienen problemas de salud. Entonces no van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Figúrense que en el gobierno neoliberal se contrataba a policías privados, era un negocio que tenían desde el gobierno. Alrededor de 50,000 policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios. Entonces, pues ya no se van a atender a esos 50,000 elementos, porque no van a haber guardaespaldas, no hay guardaespaldas, pero sí hay que cuidar oficinas, sí hay que cuidar instalaciones estratégicas. Las instalaciones estratégicas del sector energético, Pemex, la Comisión Federal, están a cargo de las Fuerzas Armadas, pero hay otras instalaciones, museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades. No se va a despedir, repito, a nadie. Además ya lo saben y mantienen sus prestaciones. Entonces, ¿por qué las manifestaciones?
Está raro, ¿verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder. Y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, de arriba hacia abajo, imperó la irresponsabilidad y la corrupción. Entonces, si se manifiestan, pues tenemos que los ciudadanos resistir, aguantar, pero es en bien de todos. Esto se tiene que arreglar. Y se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo, el diálogo y con el uso de la razón. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y el derecho de manifestación es sagrado. O sea que se pueden manifestar el tiempo que sea. No van a ser reprimidos, porque ya no estamos en los tiempos de antes. No somos iguales a los gobiernos de los sexenios pasados. Entonces, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe. Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli, y piensan que va a ser lo mismo. No vamos a reprimir, no somos iguales. No somos iguales y se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia, que quede muy claro. Un abrazo. Así están las unidades de la Guardia. No mames. Sí. Muchas unidades. No dan ni madre. Y así quieren que chambiemos. Las putas unidades culeras. De última hora hay información aquí en el centro de mando de la Policía Federal, ubicado sobre el anillo periférico oriente. Comienzan a llegar elementos del ejército, como podemos observar en la pantalla. Están llegando los elementos del ejército mexicano. Esto ha generado que los elementos federales comiencen a correr, a salir precisamente de este centro de mando para reforzar todas estas vallas que han colocado con diferentes artículos en este lugar. Es personal de la gendarmería, estamos viendo ahí parte de los brazaletes que portan. Es personal de la gendarmería que está llegando en este momento al centro de mando de aquí de la Policía Federal en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que están diciendo. Es parte de la imagen de última hora que se está registrando, todo relacionado con este paro de labores por parte de la Policía Federal. Es la respuesta de los familiares y al fondo el personal de la Policía Federal. Información de última hora. No hay paso. No hay paso, compañeros. Habemos familias y niños y no los vamos a dejar pasar.
¡Policía sí, militar no! ¡Que renuncie Durazo! La adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015. El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente, es conocido con el nombre de Rafael y se adquirió por 2.458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia. Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por 1.300 millones de pesos aproximadamente. Gobierno de México. No estamos convencidos, no estamos de acuerdo con cómo lo está manejando el gobierno. Estamos siendo evaluados bajo estándares militares y por militares, como se acordó en el Senado, ¿verdad? Y en el Congreso, etcétera, etcétera. Supuestamente se ha hecho saber que la Guardia Nacional es de orden civil, y no es cierto. Todo lo están manejando los militares. Uniformes, ¿sí? El balizamiento de las unidades lo está haciendo la milicia. Estamos siendo evaluados por militares, estamos siendo controlados por militares. Señores, no queremos militarización de México y está pasando. Con todo respeto por el señor presidente, pero está haciendo lo que él quiere. ¿Sí? Él quiso una Guardia Nacional de origen militar y lo está haciendo disfrazándola, ¿sí? Y aquí está el discurso que se manejó hoy sobre esta... No es de una manera pacífica. Esa forma de referirse a nosotros, Carlos, es para a ver si es posible preguntarle a este policía federal que está dando declaraciones por qué hoy sí se hacen estas manifestaciones contra el gobierno federal y no en otras ocasiones con gobiernos como Peña Nieto o como Calderón, porque de eso también decían mucho los mandos altos que ahora sí y antes, ¿por qué no? En poder continuar como darnos de baja. Al nosotros acumular 4 faltas seguidas, se nos da de falta. Pero está justificado. Se nos da de baja. Serían 2. La Policía Federal y no hemos salido. Serían 2. Se les da de falta en lo que es la Guardia Nacional, pero no Policía Federal. Sí, se nos está dando faltando como policías federales, se nos está dando faltando como Guardia Nacional. ¿Qué dice su alto mando? No dicen nada, no dan la cara. ¿A qué hora lo van a llevar? Estamos esperando a las personas para que se lleve a cabo los amparos hoy mismo. Igual, si me lo permiten, mis compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor. Exigimos la presencia del expresidente Felipe Calderón. Para que él nos represente como líder sindical. No es político. Nosotros lo sabemos que no es política. Permítanme. Nosotros sabemos que no se trata de algo político. No se trata de nada político. Simplemente que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal venga. Nosotros no pedimos eso,
No, nosotros no pedimos eso. No, hermano. Yo por eso dije una invitación. No está el movimiento civil que nos están apoyando y que digan si hay mano negra. El señor presidente se jacta y diario en sus conferencias dice que todo es transparente. Mentira, señor presidente. Usted bien sabe que nada es transparente. Usted nos jacta de corruptos. No es cierto, señor presidente. Yo le puedo asegurar que desde los mandos de comandantes de compañía, agrupamiento y mandos de aquí de Contel son los corruptos, son los que recibían el dinero de diferentes estancias, diferentes recursos materiales, transportes, enlaces, ¿sí? Usted lo sabe, comandantes, ustedes lo saben, comandante. Algo increíble que está ocurriendo con una policía federal que está transgrediendo los principios básicos de una policía, ocasionando todo este problema al pueblo. Desde el día de ayer, atacando las vías de comunicación, cuando se han enriquecido corruptamente de sanciones a través de transportistas que transitan por las carreteras y autopistas. Hoy ellos se erigen como verdugos de la sociedad y no son meritorios de la aplicación de la ley. Si tú obstruyes una vialidad, inmediatamente llegan fuerzas de reacción inmediata de cualquier corporación policíaca y te retiran violentamente. Hoy no queremos violencia, pero sí queremos que lo retiren. ¿Cómo es posible que atenten contra el pueblo desde el día de ayer y que hoy permanezca inerte la acción de la ley en contra de ellos? Esto es vandalismo, son ataques a las vías de comunicación y son daños a la comunidad y a la sociedad en un grado altísimo. Pilas, Indios Verdes, esto es circuito, esto es la prolongación anillo periférico, Río de los Remedios, y viene desde lo que es la Nesa, Indios Verdes, Tlanepantla, todo obstaculizado por el bloqueo que están realizando. Ayúdanos a que se tenga una acción mayor en contra de quien se conoce que sí ha sido un delincuente de la Policía Federal. Pero puedes incursionar vivo porque si no también... ¿Me puede decir cuál es el motivo por el cual ustedes están manifestando? Sí, el motivo es porque nos están quitando un derecho que es la operatividad, que es este riesgo de trabajo que tenemos. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como condiciones laborales? Que se nos respete la antigüedad, todos los derechos como Policía Federal, ya que no somos nadie de nosotros queremos entrar a la Guardia Nacional, sino que no cumplimos un parámetro como tal, ¿sale? Pero nadie quiere pertenecer a la Guardia Nacional porque en el momento que seamos la transición de la Guardia Nacional perdemos todos los derechos. En este caso también perdemos lo que es las franquicias como estábamos. Ahora sí que por derecho las perdemos y bien dice el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estamos para que nos garanticen todas las necesidades de cubrir tanto a la persona, a las familias. Okay. Tengo entendido que le están quitando algunas prestaciones y también lo que son los viáticos. Así es lo que le llamamos, operatividad, pero es un bono de riesgo. Y en estos días varios elementos están presentando exámenes de control y confianza, pero después de, si los pasan o no los pasan, vienen algunas malas noticias como es el despido o incorporarlos a otra institución como es el Instituto Nacional de Migración. Así es, no le están, cumplen todo el parámetro y todo, lo que sea, pero si nos damos cuenta que lo que es militares y marina, no cumplen esos parámetros, a ellos les están dando la oportunidad de seguir en sus unidades, pero siendo Policía Federal, nos están, fueran ellos, nos están dando de baja. Si no cumplen sus demandas, ¿qué es lo que ustedes piensan realizar? Pues continuar con este paro hasta que se nos escuche y se llegue el diálogo. Y así mismo exhortamos al presidente que nos pida una disculpa pública y nos pague el daño moral, psicológico e imagen, porque ante la sociedad ya estamos como lo peor. ¿Me puede decir a qué división perteneces? Fuerzas Federales. Muchas gracias. Claro, es Policía Tercero, José Antonio Serrata Gómez. Platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Pues mira, como si te das cuenta, es un paro laboral debido a que se están atropellando nuestros derechos como personas, como trabajadores. No se están cumpliendo las cosas como estaban diciendo. Nos habían dicho que iba a ser un Guardia Nacional, iba a ser una policía de carácter civil, cosa que no es así. Se está haciendo totalmente militarizado. Nuestros gozos que tenemos como personas, como policías, se están atropellando derechos, no están cumpliendo nada de lo que están diciendo.
El presidente dijo hoy en la mañana que era de manera voluntaria el traspaso de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. ¿Es cierto o no? ¡Mentira! Todo lo que se está diciendo, una cosa es lo que realmente diga el presidente o lo que digan los comisionados o las personas, los altos mandos, a lo que se está viviendo. Si realmente las cosas fueran tan sencillas como se comentan y se dicen, no estuviéramos aquí manifestándonos de esta manera. ¿Cuáles son las situaciones en las que están trabajando? Vimos por ahí unas fotos la semana pasada en las que compañeros de ustedes pues estaban sufriendo bastante. Deplorables. Exactamente. Platícame sobre eso. Pues mira, están mandando compañeros desplegados. ¿Qué es lo que pasa? No les están dando la alimentación adecuada. Aparte de la alimentación, en la estancia, hay compañeros que llegan, no tienen ni dónde hacer necesidades. ¿Dónde hacer necesidades? ¿Dónde pernoctar? Alimentos. Entonces, ¿dónde está todo lo que estamos prometiendo? Vimos por ahí también una camioneta del otro lado, nos comentaban algunos oficiales que para 2 días pues solamente tienen una comida a veces al día. ¿Ustedes cómo le están pasando? Pues igual, no, muchas cosas que están prometiendo, como yo te comento, no. Muy estimadas amigas, muy estimados amigos, quiero referirme hoy al tema de las protestas de los policías federales. En primer lugar, quiero señalar que siempre he considerado como la más compleja de las responsabilidades de un presidente de la República los temas asociados a la seguridad de los mexicanos y, desde luego, a la preservación y de la garantía de seguridad de las familias. Y pienso también que por lo mismo el presidente tiene derecho a tomar las decisiones administrativas y organizacionales que considere pertinentes siempre y cuando tengan un fundamento en la Constitución y en la ley. Quiero decirles, amigas y amigos, que las protestas de los elementos de la Policía Federal son, a mi juicio, el resultado de un problema de fondo y de un problema de forma. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que ellos nos están diciendo. Los policías nos están hablando en los medios de comunicación de problemas asociados con su traslado o subsumisión a la Guardia Nacional recientemente creada. Hay un tema de fondo que es, según ellos nos señalan, que ellos afirman tener reducciones en sus prestaciones laborales, que afirman que se les han cancelado prestaciones como el seguro de riesgo o el seguro médico, o que no se le están pagando adecuadamente prestaciones como son los gastos que erogan en los operativos, es decir, sus viáticos. También hemos visto en los medios de comunicación de policías que ya han pasado por alguna experiencia de entrenamiento en la Guardia Nacional, que hablan de que potencialmente verían reducidos sus ingresos netos y que las condiciones en que se les pretende hospedar o alojar no son dignas, o bien que simplemente no aceptan el incorporarse a mandos de disciplina militar para la cual no aplicaron al registrarse como policías federales. Me parece que son cosas opinables, discutibles, pero que son temas de fondo que son precisamente los que hay que atender. Pero también hay temas de formas, y es la manera en cómo se ha abordado ese asunto y el desprecio que se ha expresado hacia los policías. Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías. Dejen de escucharse ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen y qué esperan que hagan dentro de ese plan los propios policías federales. Hay un tema de forma cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder. Eso no es cierto, y decir eso no es justo. Por supuesto, debe haber muchos elementos corruptos y estoy de acuerdo, señor presidente, con lo que dice. Es probable que en el sexenio pasado, al relajarse los mecanismos de control y al restarle prioridad a la seguridad y a la Policía Federal, se haya exacerbado este problema. Pero eso tiene remedio, arreglen eso, revisen y renueven la Policía Federal con elementos confiables, reconstruyan el sistema de control de confianza que se ha venido desmantelando en los últimos años. Hay un problema de forma también cuando, sin ir más lejos, se les trata ofensivamente por sus propios jefes, incluso como lo hizo un alto funcionario de la administración pública que les llamó fifís por el solo hecho de pedirles condiciones dignas de trabajo. Y a propósito de los calificativos, señor presidente, nuevamente le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Ese es el problema, señor presidente, ese es el problema, señor secretario Durazo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran
tienen derecho. Nada más, pero nada menos. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, eso sí, una gran admiración y respeto. Tengo un gran sentimiento de gratitud por los policías federales, como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Como presidente me esmeré en mejorar sus condiciones de vida y de familia. Y más que ello, traté siempre con respeto lo que ellos hacían, cuidando precisamente que su patriótico trabajo lo pudieran hacer en las condiciones más dignas posibles. Por eso incrementé los saberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por eso procuré también un salario digno a los policías federales. Pero más que lo material, mientras muchos los tildaban de asesinos o genocidas, siempre reconocí, admiré y apoyé su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México y porque ellos estaban arriesgando su vida, su integridad física para servir a los mexicanos y proteger a las familias mexicanas. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración. Quizá muchos ya no lo recuerdan o no les convenga recordar, pero fue mi gobierno el que propuso precisamente que se creara la Policía Federal y que se modificara la Constitución para crear precisamente cuerpos de seguridad con mandos civiles, disciplina civil, organización civil que protegiera a la población y permitiera que ese nuevo cuerpo pudiera asumir la responsabilidad que, al no haber otras alternativas, había recaído en las Fuerzas Armadas para hacer frente al crimen organizado que estaba capturando las instituciones del Estado mexicano y pudiera precisamente desmilitarizarse la seguridad a la vez que se profesionalizaba la tarea de brindar seguridad pública a la población a través, insisto, de un cuerpo civil. Se trató del esfuerzo más serio de profesionalización de la policía civil en México que haya habido en muchísimas décadas. Se reclutaron más de 30,000 nuevos elementos, 12,000 de ellos con licenciatura, con carrera terminada, que tuvieron que aprobar una serie de exámenes que garantizaran su confiabilidad. Se les dio el mayor incremento presupuestal que se haya dado en la historia moderna del país a una corporación de esta naturaleza. Se crearon divisiones científicas, territoriales, la plataforma México, la carrera policial y pues un largo etcétera, ¿no? Y yo por eso le agradezco mucho a elementos federales de las fuerzas del orden el trato amable y respetuoso pues que siempre me han dispensado. Sé también que alguno de los policías en la protesta me mencionó como alguien que pudiera representarlos. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel. No está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y entonces por hacerme un daño a mí, pues van a terminar haciéndoselos a ustedes. Así que gracias, pero no puedo aceptar su oferta. Tienen que organizarse, es mi sugerencia, tienen que tener sus propios representantes y sobre todo tienen que buscar los medios pacíficos que no dañen a la población, sensatos, que estén dentro de la ley, para que por medio de propuestas razonables puedan llegar lo más pronto posible a un acuerdo. Yo deseo fervientemente que eso ocurra pronto. Y hago votos porque el diálogo prevalezca y se respeten los derechos de los integrantes de las fuerzas federales, de todas, y sobre todo que se reconozca finalmente lo mucho que han hecho por nuestro querido México. Muchas gracias. Mira, ahorita ¿qué hacen? Ya me señalan porque los evidencian si se vendieron o no se vendieron. Aquí lo que nosotros necesitamos ya es la indemnización y vámonos. Ya vénganse para acá.
Mira, a ver, indemnización, a ver, indemnización, 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 indemnización. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Federal, militares y marinos a sus cuarteles. ¿Y qué está pasando ahorita? Todo lo contrario. Todo lo contrario, nos acusó de que somos secuestradores, de que tenemos contacto con el crimen organizado. Y ahorita ya nos quiere desaparecer. Ahorita hay una opción, dicen. ¿Pero de qué? De que nada más tardemos 6, 5 meses más en un trabajo. ¿Nos explican? ¿Qué cosas condiciones en la penitenciaría? Los elementos de la Policía Federal, de la Coordinación Colima, estamos comprometidos con el proyecto de la Guardia Nacional. Se cuenta con un programa semanal de capacitación y de preparación física para poder cumplir con los requisitos que el nuevo proyecto demanda. Los elementos están conscientes del cambio y motivados. Desde Colima queremos agradecer a la Policía Federal que está en nuestro estado por el compromiso que ha manifestado con la Guardia Nacional y este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que es un paso importantísimo para garantizar la seguridad de los mexicanos y de los colimenses, y con Colima cuentan. Lo mejor es comunicarnos. ¿Por qué espero hasta mañana en la mañana? De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal. Se amotinan, toman las calles, ofrezco disculpa a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan, pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10,000, que han pasado la prueba porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional. Otros, no solo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no quieren que los examinen los oficiales del ejército, pero no solo por eso, de que no pasan la prueba porque no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables, sino también porque tienen problemas de salud. Entonces no van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Figúrense que en gobierno neoliberal se contrataba a policías privados, era un negocio que tenían desde el gobierno. Alrededor de 50,000 policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios. Entonces, pues ya no se van a atender esos 50,000 elementos, porque no van a haber guardaespaldas, no hay guardaespaldas, pero sí hay que cuidar oficinas, sí hay que cuidar instalaciones estratégicas. Las instalaciones estratégicas del sector energético, Pemex, la Comisión Federal, están a cargo de las Fuerzas Armadas, pero hay otras instalaciones, museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades. No se va a despedir, repito, a nadie. Además ya lo saben y mantienen sus prestaciones. Entonces, ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder. Y con
más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, de arriba hacia abajo, imperó la irresponsabilidad y la corrupción. Entonces, si se manifiestan, pues tenemos que los ciudadanos resistir, aguantar, pero es en bien de todos. Esto se tiene que arreglar. Y se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo, el diálogo y con el uso de la razón. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y el derecho de manifestación es sagrado. O sea que se pueden manifestar el tiempo que sea. No van a ser reprimidos, porque ya no estamos en los tiempos de antes. No somos iguales a los gobiernos de los sexenios pasados. Entonces, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe. Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli, y piensan que va a ser lo mismo. No vamos a reprimir, no somos iguales. No somos iguales y se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia, que quede muy claro. Un abrazo. Así están las unidades de la Guardia. No mames. Sí. Muchas unidades. Macho. No dan ni madre. Ya se quieren que chambiemos. Las putas unidades culeras. De última hora hay información aquí en el centro de mando de la Policía Federal, ubicado sobre el anillo periférico oriente. Comienzan a llegar elementos del ejército, como podemos observar en la pantalla. Están llegando los elementos del ejército mexicano. Esto ha generado que los elementos federales comiencen a correr, a salir precisamente de este centro de mando para reforzar todas estas vallas que han colocado con diferentes artículos en este lugar. Es personal de la gendarmería, estamos viendo ahí parte de los brazaletes que portan. Es personal de la gendarmería que está llegando en este momento al centro de mando de aquí de la Policía Federal en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que están diciendo. Es parte de la imagen de última hora que se está registrando, todo relacionado con este paro de labores por parte de la Policía Federal. Es la respuesta de los familiares y al fondo el personal de la Policía Federal. Información de última hora. No hay paso. No hay paso, compañeros. Habemos familias y niños y no los vamos a dejar pasar.
¡Policía sí, militar no! ¡Que renuncie Durazo! La adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015. El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente, es conocido con el nombre de Rafael y se adquirió por 2.458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia. Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por 1.300 millones de pesos aproximadamente. Gobierno de México. No estamos convencidos, no estamos de acuerdo con cómo lo está manejando el gobierno. Estamos siendo evaluados bajo estándares militares y por militares, como se acordó en el Senado, ¿verdad? Y en el Congreso, etcétera, etcétera. Supuestamente se ha hecho saber que la Guardia Nacional es de orden civil, y no es cierto. Todo lo están manejando los militares. Uniformes, ¿sí? El balizamiento de las unidades lo está haciendo la milicia. Estamos siendo evaluados por militares, estamos siendo controlados por militares. Señores, no queremos militarización de México y está pasando. Con todo respeto por el señor presidente, pero está haciendo lo que él quiere. ¿Sí? Él quiso una Guardia Nacional de origen militar y lo está haciendo disfrazándola, ¿sí? Y aquí está el discurso que se manejó hoy sobre esta... No es de una manera pacífica. Esa forma de referirse a nosotros, Carlos, es para a ver si es posible preguntarle a este policía federal que está dando declaraciones por qué hoy sí se hacen estas manifestaciones contra el gobierno federal y no en otras ocasiones con gobiernos como Peña Nieto o como Calderón, porque de eso también decían mucho los mandos altos que ahora sí y antes, ¿por qué no? En poder continuar como darnos de baja. Al nosotros acumular 4 faltas seguidas, se nos da de falta. Pero está justificado. Se nos da de baja. Serían 2. La Policía Federal y no hemos salido. Pero serían 2. Se les da de falta en lo que es la Guardia Nacional, pero no en Policía Federal. Sí, se nos está dando faltando como policías federales, se nos está dando faltando como Guardia Nacional. ¿Qué dice su alto mando? No dicen nada, no dan la cara. ¿A qué hora lo van a llevar? Estamos esperando a las personas para que se lleve a cabo los amparos hoy mismo. Igual, si me lo permiten, mis compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor. Exigimos la presencia del expresidente Felipe Calderón. Para que él nos represente como líder sindical. No es político. No
nosotros lo sabemos que no es política. Permítanme, nosotros sabemos que no se trata de algo político, no se trata de nada político, simplemente que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal venga. Nosotros no pedimos eso, ¿eh? No, nosotros no pedimos eso. No, hermano. Yo por eso dije una invitación. No está el movimiento civil que nos están apoyando y que digan si hay mano negra. El señor presidente se jacta y diario en sus conferencias dice que todo es transparente. Mentira, señor presidente. Usted bien sabe que nada es transparente. Usted nos jacta de corruptos. No es cierto, señor presidente. Yo le puedo asegurar que desde los mandos de comandantes de compañía, agrupamiento y mandos de aquí de Contel son los corruptos, son los que recibían el dinero de diferentes estancias, diferentes recursos materiales, transportes, enlaces, ¿sí? Usted lo sabe, comandantes, ustedes lo saben, comandante. Algo increíble que está ocurriendo con una policía federal que está transgrediendo los principios básicos de una policía, ocasionando todo este problema al pueblo. Desde el día de ayer, atacando las vías de comunicación, cuando se han enriquecido corruptamente de sanciones a través de transportistas que transitan por las carreteras y autopistas. Hoy ellos se erigen como verdugos de la sociedad y no son meritorios de la aplicación de la ley. Si tú obstruyes una vialidad, inmediatamente llegan fuerzas de reacción inmediata de cualquier corporación policíaca y te retiran violentamente. Hoy no queremos violencia, pero sí queremos que lo retiren. ¿Cómo es posible que atenten contra el pueblo desde el día de ayer y que hoy permanezca inerte la acción de la ley en contra de ellos? Esto es vandalismo, son ataques a las vías de comunicación y son daños a la comunidad y a la sociedad en un grado altísimo. Pilas, Indios Verdes, esto es circuito, esto es la prolongación anillo periférico, Río de los Remedios, y viene desde lo que es la Nesa, Indios Verdes, Tlanepantla, todo obstaculizado por el bloqueo que están realizando. Ayúdanos a que se tenga una acción mayor en contra de quien se conoce que sí ha sido un delincuente de la Policía Federal. ¿Me puedes situacionar vivo? Porque si no también. ¿Me puede decir cuál es el motivo por el cual usted está manifestando? Sí, el motivo es porque nos están quitando un derecho que es la operatividad, que es este riesgo de trabajo que tenemos. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como condiciones laborales? Que se nos respete la antigüedad, todos los derechos como Policía Federal, ya que no somos nadie de nosotros queremos entrar a la Guardia Nacional, sino que no cumplimos un parámetro como tal, ¿sale? Pero nadie quiere pertenecer a la Guardia Nacional porque en el momento que seamos la transición de la Guardia Nacional perdemos todos los derechos. En este caso también perdemos lo que es las franquicias como estamos. Ahora sí que por derecho las perdemos, y bien dice el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que que para que nos garanticen todas las necesidades de cubrir tanto a la persona, a las familias. Okay. Tengo entendido que le está quitando algunas prestaciones y también lo que son los viáticos. Así es lo que le llamamos, operatividad, pero es un bono de riesgo. Y en estos días varios elementos están presentando exámenes de control y confianza, pero después de, si los pasan o no los pasan, vienen algunas malas noticias como es el despido o incorporarlos a otra institución como es el Instituto Nacional de Migración. Así es, no están, cumplen todo el parámetro y todo lo que sea, pero si nos damos cuenta que lo que es militares y marina, no cumplen esos parámetros, a ellos les están dando la oportunidad de seguir en sus unidades, pero siendo Policía Federal, nos están, fueran ellos, nos están dando de baja. Si no cumplen sus demandas, ¿qué es lo que ustedes piensan realizar? Pues continuar con este paro hasta que se nos escuche y se llegue el diálogo. Y así mismo exhortamos al presidente que nos pida una disculpa pública y nos pague el daño moral, psicológico e imagen, porque ante la sociedad ya estamos como lo peor. ¿Y me puede decir a qué división perteneces? Puestos federales. Muchas gracias. Claro, es Policía Tercero, José Antonio Serrata Gómez. Platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Pues mira, como si te das cuenta, es un paro laboral debido a que se están atropellando nuestros derechos como personas, como trabajadores.
no se están cumpliendo las cosas como estaban diciendo. Nos habían dicho que iba a ser un Guardia Nacional, iba a ser una policía de carácter civil, cosa que no es así. Se está haciendo totalmente militarizado. Nuestros gozos que tenemos como personas, como policías, se están atropellando derechos, no están cumpliendo nada de lo que están diciendo. El presidente dijo hoy en la mañana que era de manera voluntaria el traspaso de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. ¿Es cierto o no? ¡Mentira! Todo lo que se está diciendo, una cosa es lo que realmente diga el presidente o lo que digan los comisionados o las personas, los altos mandos, a lo que se está viviendo. Si realmente las cosas fueran tan sencillas como se comentan y se dicen, no estuviéramos aquí manifestándonos de esta manera. ¿Cuáles son las situaciones en las que están trabajando? Vimos por ahí unas fotos la semana pasada en la que compañeros de ustedes pues estaban sufriendo bastante. Deplorables. Exactamente. Platícame sobre eso. Pues mira, están mandando compañeros desplegados. ¿Qué es lo que pasa? No les están dando la alimentación adecuada. Aparte de la alimentación, la estancia. Hay compañeros que llegan, no tienen ni dónde hacer necesidades. ¿Dónde hacer necesidades? ¿Dónde pernoctar? Alimentos. Entonces, ¿dónde está todo lo que estamos prometiendo? Vimos por ahí también una camioneta del otro lado. Nos comentaban algunos oficiales que para 2 días pues solamente tienen una comida a veces al día. ¿Ustedes cómo le están pasando? Pues igual, no, muchas cosas que están prometiendo, como yo te comento, no. Muy estimadas amigas, muy estimados amigos, quiero referirme hoy al tema de las protestas de los policías federales. En primer lugar, quiero señalar que siempre he considerado como la más compleja de las responsabilidades de un presidente de la República los temas asociados a la seguridad de los mexicanos y, desde luego, a la preservación y de la garantía de seguridad de las familias. Y pienso también que por lo mismo el presidente tiene derecho a tomar las decisiones administrativas y organizacionales que considere pertinentes siempre y cuando tengan un fundamento en la Constitución y en la ley. Quiero decirles, amigas y amigos, que las protestas de los elementos de la Policía Federal son, a mi juicio, el resultado de un problema de fondo y de un problema de forma. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que ellos nos están diciendo. Los policías nos están hablando en los medios de comunicación de problemas asociados con su traslado o subsumisión a la Guardia Nacional recientemente creada. Hay un tema de fondo que es, según ellos nos señalan, que ellos afirman tener reducciones en sus prestaciones laborales, que afirman que se les han cancelado prestaciones como el seguro de riesgo o el seguro médico, o que no se le están pagando adecuadamente prestaciones como son los gastos que erogan en los operativos, es decir, sus viáticos. También hemos visto en los medios de comunicación de policías que ya han pasado por alguna experiencia de entrenamiento en la Guardia Nacional, que hablan de que potencialmente verían reducidos sus ingresos netos y que las condiciones en que se les pretende hospedar o alojar no son dignas, o bien que simplemente no aceptan el incorporarse a mandos de disciplina militar para la cual no aplicaron al registrarse como policías federales. Me parece que son cosas opinables, discutibles, pero que son temas de fondo que son precisamente los que hay que atender. Pero también hay temas de formas, y es la manera en cómo se ha abordado ese asunto y el desprecio que se ha expresado hacia los policías. Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías. Dejen de escucharse ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen y qué esperan que hagan dentro de ese plan los propios policías federales. Hay un tema de forma cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder. Eso no es cierto, y decir eso no es justo. Por supuesto, debe haber muchos elementos corruptos y estoy de acuerdo, señor presidente, con lo que dice. Es probable que en el sexenio pasado, al relajarse los mecanismos de control y al restarle prioridad a la seguridad y a la Policía Federal, se haya exacerbado este problema. Pero eso tiene remedio, arreglen eso, revisen y renueven la Policía Federal con elementos confiables, reconstruyan el sistema de control de confianza que se ha venido desmantelando en los últimos años. Hay un problema de forma también cuando, sin ir más lejos, se les trata ofensivamente por sus propios jefes, incluso como lo hizo un alto funcionario de la administración pública que les llamó fifís por el solo hecho de pedirles condiciones dignas de trabajo. Y a propósito de los calificativos, señor presidente, nuevamente le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted.
Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Ese es el problema, señor presidente, ese es el problema, señor secretario Durazo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho. Nada más, pero nada menos. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, eso sí, una gran admiración y respeto. Tengo un gran sentimiento de gratitud por los policías federales, como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Como presidente me esmeré en mejorar sus condiciones de vida y de familia. Y más que ello, traté siempre con respeto lo que ellos hacían, cuidando precisamente que su patriótico trabajo lo pudieran hacer en las condiciones más dignas posibles. Por eso incrementé los saberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por eso procuré también un salario digno a los policías federales. Pero más que lo material, mientras muchos los tildaban de asesinos o genocidas, siempre reconocí, admiré y apoyé su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México y porque ellos estaban arriesgando su vida, su integridad física para servir a los mexicanos y proteger a las familias mexicanas. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración. Quizá muchos ya no lo recuerdan o no les convenga recordar, pero fue mi gobierno el que propuso precisamente que se creara la Policía Federal y que se modificara la Constitución para crear precisamente cuerpos de seguridad con mandos civiles, disciplina civil, organización civil que protegiera a la población y permitiera que ese nuevo cuerpo pudiera asumir la responsabilidad que, al no haber otras alternativas, había recaído en las Fuerzas Armadas para hacer frente al crimen organizado que estaba capturando las instituciones del Estado mexicano y pudiera precisamente desmilitarizarse la seguridad a la vez que se profesionalizaba la tarea de brindar seguridad pública a la población a través, insisto, de un cuerpo civil. Se trató del esfuerzo más serio de profesionalización de la policía civil en México que haya habido en muchísimas décadas. Se reclutaron más de 30,000 nuevos elementos, 12,000 de ellos con licenciatura, con carrera terminada, que tuvieron que aprobar una serie de exámenes que garantizaran su confiabilidad. Se les dio el mayor incremento presupuestal que se haya dado en la historia moderna del país a una corporación de esta naturaleza. Se crearon divisiones científicas, territoriales, la plataforma México, la carrera policial y pues un largo etcétera, ¿no? Y yo por eso le agradezco mucho a elementos federales de las fuerzas del orden el trato amable y respetuoso pues que siempre me han dispensado. Sé también que alguno de los policías en la protesta me mencionó como alguien que pudiera representarlos. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel. No está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y entonces por hacerme un daño a mí, pues van a terminar haciéndoselos a ustedes. Así que gracias, pero no puedo aceptar su oferta. Tienen que organizarse, es mi sugerencia, tienen que tener sus propios representantes y sobre todo tienen que buscar los medios pacíficos que no dañen a la población, sensatos, que estén dentro de la ley, para que por medio de propuestas razonables puedan llegar lo más pronto posible a un acuerdo. Yo deseo fervientemente que eso ocurra pronto. Y hago votos porque el diálogo prevalezca y se respeten los derechos de los integrantes de las fuerzas federales, de todas, y sobre todo que se reconozca finalmente lo mucho que han hecho por nuestro querido México.
Muchas gracias. Mira, ahorita ¿qué hacen? Ya me señalan porque los evidencian si se vendieron o no se vendieron. Aquí lo que nosotros necesitamos ya es la indemnización y vámonos. Mira, a ver, indemnización, a ver, indemnización, 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 indemnización. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Federal, militares y marinos a sus cuarteles. ¿Y qué está pasando ahorita? Todo lo contrario, nos acusó de que somos secuestradores, de que tenemos contacto con el crimen organizado y ahorita ya nos quiere desaparecer. Ahorita hay una opción, dicen. ¿Pero de qué? De que nada más tardemos 6, 5 meses más en un trabajo. Los elementos de la Policía Federal, de la Coordinación Colima, estamos comprometidos con el proyecto de la Guardia Nacional. Se cuenta con un programa semanal de capacitación y de preparación física para poder cumplir con los requisitos que el nuevo proyecto demanda. Los elementos están conscientes del cambio y motivados. Desde Colima queremos agradecer a la Policía Federal que está en nuestro estado por el compromiso que ha manifestado con la Guardia Nacional y este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que es un paso importantísimo para garantizar la seguridad de los mexicanos y de los colimenses, y con Colima cuentan. Lo mejor es comunicarnos. ¿Por qué espero hasta mañana en la mañana? De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal. Se amotinan, toman las calles, ofrezco disculpa a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan, pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10,000, que han pasado la prueba porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional. Otros, no solo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no quieren que los examinen los oficiales del ejército. Pues no solo por eso, de que no pasan la prueba porque no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables, sino también porque tienen problemas de salud. Entonces no van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Figúrense que en gobierno neoliberal se contrataba a policías privados, era un negocio que tenían desde el gobierno. Alrededor de 50,000 policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios. Entonces, pues ya no se van a tener esos 50,000 elementos, porque no van a haber guardaespaldas, no hay guardaespaldas, pero sí hay que cuidar oficinas, sí hay que cuidar instalaciones estratégicas. Las instalaciones estratégicas del sector energético, Pemex, la Comisión Federal, están a cargo de las Fuerzas Armadas, pero hay otras instalaciones, museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades. No se va a despedir, repito, a nadie. Además ya lo saben y mantienen sus prestaciones.
Entonces, ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder. Y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, de arriba hacia abajo, imperó la irresponsabilidad y la corrupción. Entonces, si se manifiestan, pues tenemos que los ciudadanos resistir, aguantar, pero es en bien de todos. Esto se tiene que arreglar. Y se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo, el diálogo y con el uso de la razón. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y el derecho de manifestación es sagrado. O sea que se pueden manifestar el tiempo que sea. No van a ser reprimidos, porque ya no estamos en los tiempos de antes. No somos iguales a los gobiernos de los sexenios pasados. Entonces, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe. Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli, y piensan que va a ser lo mismo. No vamos a reprimir, no somos iguales. No somos iguales y se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia. Que quede muy claro. Un abrazo. Así están las unidades de la Guardia. No mames. Sí. Muchas unidades. No dan ni madre. Y así quieren que chambiemos. Las putas unidades culeras. De última hora hay información aquí en el centro de mando de la Policía Federal, ubicado sobre el anillo periférico oriente. Comienzan a llegar elementos del ejército, como podemos observar en la pantalla. Están llegando los elementos del ejército mexicano. Esto ha generado que los elementos federales comiencen a correr, a salir precisamente de este centro de mando para reforzar todas estas vallas que han colocado con diferentes artículos en este lugar. Es personal de la gendarmería, estamos viendo ahí parte de los brazaletes que portan. Es personal de la gendarmería que está llegando en este momento al centro de mando de aquí de la Policía Federal en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que están diciendo. Es parte de la imagen de última hora que se está registrando, todo relacionado con este paro de labores por parte de la Policía Federal. Es la respuesta de los familiares y al fondo el personal de la Policía Federal. Información de última hora. No hay paso. No hay paso, compañeros. Habemos familias y niños y no los vamos a dejar pasar.
¡Policía sí, militar no! ¡Que renuncie Durazo! La adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015. El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente, es conocido con el nombre de Rafael y se adquirió por 2.458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia. Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por 1.300 millones de pesos aproximadamente. Gobierno de México. No estamos convencidos, no estamos de acuerdo con cómo lo está manejando el gobierno. Estamos siendo evaluados bajo estándares militares y por militares, como se acordó en el Senado, ¿verdad? Y en el Congreso, etcétera, etcétera. Supuestamente se ha hecho saber que la Guardia Nacional es de orden civil, y no es cierto. Todo lo están manejando los militares. Uniformes, ¿sí? El balizamiento de las unidades lo está haciendo la milicia. Estamos siendo evaluados por militares, estamos siendo controlados por militares. Señores, no queremos militarización de México y está pasando. Con todo respeto por el señor presidente, pero está haciendo lo que él quiere. ¿Sí? Él quiso una Guardia Nacional de origen militar y lo está haciendo disfrazándola, ¿sí? Y aquí está el discurso que se manejó hoy sobre esta... No es de una manera pacífica. Esa forma de referirse a nosotros, Carlos, es para a ver si es posible preguntarle a este policía federal que está dando declaraciones por qué hoy sí se hacen estas manifestaciones contra el gobierno federal y no en otras ocasiones con gobiernos como Peña Nieto o como Calderón, porque de eso también decían mucho los mandos altos, que ahora sí y antes, ¿por qué no? En poder continuar como darnos de baja. Al nosotros acumular 4 faltas seguidas, se nos da de falta. Pero está justificado. Se nos da de baja. Serían 2. La Policía Federal y no hemos salido. Serían 2. Se les da de falta en lo que es la Guardia Nacional, pero no Policía Federal. Sí, se nos está dando faltando como policías federales, se nos está dando faltando como Guardia Nacional. ¿Qué dice su alto mando? No dicen nada. No dan la cara. ¿A qué hora lo van a llevar? Estamos esperando a las personas para que se lleve a cabo los amparos hoy mismo. Igual, si me lo permiten, mis compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor, exigimos la presencia del expresidente Felipe Calderón para que él nos represente como líder sindical. No es político. Nosotros lo sabemos que no es política. Permítanme, nosotros sabemos que no se trata de algo político, no se trata de nada político. Simplemente que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal venga. Nosotros no pedimos eso.
eso, ¿eh? No, nosotros no pedimos eso. No, hermano. Yo por eso dije una invitación. No es movimiento civil que nos están apoyando y que digan si hay mano negra. El señor presidente se jacta y diario en sus conferencias dice que todo es transparente. Mentira, señor presidente. Usted bien sabe que nada es transparente. Usted nos jacta de corruptos. No es cierto, señor presidente. Yo le puedo asegurar que desde los mandos de comandantes de compañía, agrupamiento y mandos de aquí de Contel son los corruptos, son los que recibían el dinero de diferentes estancias, diferentes recursos materiales, transportes, enlaces, ¿sí? Usted lo sabe, comandantes, ustedes lo saben, comandante. Algo increíble que está ocurriendo con una policía federal que está transgrediendo los principios básicos de una policía, ocasionando todo este problema al pueblo. Desde el día de ayer, atacando las vías de comunicación, cuando se han enriquecido corruptamente de sanciones a través de transportistas que transitan por las carreteras y autopistas. Hoy ellos se erigen como verdugos de la sociedad y no son meritorios de la aplicación de la ley. Si tú obstruyes una vialidad, inmediatamente llegan fuerzas de reacción inmediata de cualquier corporación policíaca y te retiran violentamente. Hoy no queremos violencia, pero sí queremos que lo retiren. ¿Cómo es posible que atenten contra el pueblo desde el día de ayer y que hoy permanezca inerte la acción de la ley en contra de ellos? Esto es vandalismo, son ataques a las vías de comunicación y son daños a la comunidad y a la sociedad en un grado altísimo. Pilas, Indios Verdes, esto es circuito, esto es la prolongación anillo periférico Río de los Remedios y viene desde lo que es la Nesa, Indios Verdes, Tlanepantla, todo obstaculizado por el bloqueo que están realizando. Ayúdanos a que se tenga una acción mayor en contra de quien se conoce que sí ha sido un delincuente de la Policía Federal. Pero puedes incursionar mi voz porque si no también. ¿Me puede decir cuál es el motivo por el cual usted está manifestando? Sí, el motivo es porque nos están quitando un derecho que es la operatividad, que es este riesgo de trabajo que tenemos. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como condiciones laborales? Que se nos respete la antigüedad, todos los derechos como Policía Federal, ya que no somos nadie de nosotros queremos entrar a la Guardia Nacional, sino que no cumplimos un parámetro como tal, ¿sale? Pero nadie quiere pertenecer a la Guardia Nacional porque en el momento que seamos la transición de la Guardia Nacional perdemos todos los derechos. En este caso también perdemos lo que es las franquicias como estamos. Ahora sí que por derecho las perdemos y bien dice el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que que para que nos garanticen todas las necesidades de cubrir tanto a la persona, a las familias. Okay. Tengo entendido que le está quitando algunas prestaciones y también lo que son los viáticos. Así es lo que le llamamos, operatividad, pero es un bono de riesgo. Y en estos días varios elementos están presentando exámenes de control y confianza, pero después de, si los pasan o no los pasan, vienen algunas malas noticias como es el despido o incorporarlos a otra institución como es el Instituto Nacional de Migración. Así es, no están, cumplen todo el parámetro y todo lo que sea, pero si nos damos cuenta que lo que es militares y marina, no cumplen esos parámetros, a ellos les están dando la oportunidad de seguir en sus unidades, pero siendo Policía Federal, nos están, fueran ellos, nos están dando de baja. Si no cumplen sus demandas, ¿qué es lo que ustedes piensan realizar? Pues continuar con este paro hasta que se nos escuche y se llegue el diálogo. Y así mismo exhortamos al presidente que nos pida una disculpa pública y nos pague el daño moral, psicológico e imagen, porque ante la sociedad ya estamos como lo peor. ¿Y me puede decir a qué división perteneces? Fuerzas Federales. Muchas gracias. Claro, es Policía Tercero, José Antonio Serrata Gómez. Platícanos, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Pues mira, como si te das cuenta, es un paro laboral debido a que se están atropellando nuestros derechos como personas, como trabajadores. No se están cumpliendo las cosas como estaban diciendo. Nos habían dicho que iba a ser un Guardia Nacional, iba a ser una policía de carácter civil, cosa que no es así. Se está haciendo totalmente militarizado. Nuestros gozos que tenemos como personas, como policías, se están atropellando, derechos, no están cumpliendo nada de lo que están diciendo.
El presidente dijo hoy en la mañana que era de manera voluntaria el traspaso de elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. ¿Es cierto o no? ¡Mentira! Todo lo que se está diciendo, una cosa es lo que realmente diga el presidente o lo que digan los comisionados o las personas, los altos mandos, a lo que se está viviendo. Si realmente las cosas fueran tan sencillas como se comentan y se dicen, no estuviéramos aquí manifestándonos de esta manera. ¿Cuáles son las situaciones en las que están trabajando? Vimos por ahí unas fotos la semana pasada en las que compañeros de ustedes pues estaban sufriendo bastante. Deplorables. Exactamente. Platícame sobre eso. Pues mira, están mandando compañeros desplegados. ¿Qué es lo que pasa? No les están dando la alimentación adecuada. Aparte de alimentación, en la estancia hay compañeros que llegan, no tienen ni dónde hacer necesidades. Dónde hacer necesidades, dónde pernoctar, alimentos. Entonces, ¿dónde está todo lo que estamos prometiendo? Vimos por ahí también una camioneta del otro lado, nos comentaban algunos oficiales que para 2 días pues solamente tienen una comida a veces al día. ¿Ustedes cómo le están pasando? Pues igual, no, muchas cosas que están prometiendo, como yo te comento, no. Muy estimadas amigas, muy estimados amigos, quiero referirme hoy al tema de las protestas de los policías federales. En primer lugar, quiero señalar que siempre he considerado como la más compleja de las responsabilidades de un presidente de la República los temas asociados a la seguridad de los mexicanos y, desde luego, a la preservación y de la garantía de seguridad de las familias. Y pienso también que por lo mismo el presidente tiene derecho a tomar las decisiones administrativas y organizacionales que considere pertinentes siempre y cuando tengan un fundamento en la Constitución y en la ley. Quiero decirles, amigas y amigos, que las protestas de los elementos de la Policía Federal son, a mi juicio, el resultado de un problema de fondo y de un problema de forma. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo que ellos nos están diciendo. Los policías nos están hablando en los medios de comunicación de problemas asociados con su traslado o subsumisión a la Guardia Nacional recientemente creada. Hay un tema de fondo que es, según ellos nos señalan, que ellos afirman tener reducciones en sus prestaciones laborales, que afirman que se les han cancelado prestaciones como el seguro de riesgo o el seguro médico, o que no se le están pagando adecuadamente prestaciones como son los gastos que erogan en los operativos, es decir, sus viáticos. También hemos visto en los medios de comunicación de policías que ya han pasado por alguna experiencia de entrenamiento en la Guardia Nacional, que hablan de que potencialmente verían reducidos sus ingresos netos y que las condiciones en que se les pretende hospedar o alojar no son dignas, o bien que simplemente no aceptan el incorporarse a mandos de disciplina militar para la cual no aplicaron al registrarse como policías federales. Me parece que son cosas opinables, discutibles, pero que son temas de fondo que son precisamente los que hay que atender. Pero también hay temas de formas, y es la manera en cómo se ha abordado ese asunto y el desprecio que se ha expresado hacia los policías. Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías. Dejen de escucharse a ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen y qué esperan que hagan dentro de ese plan los propios policías federales. Hay un tema de forma cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder. Eso no es cierto y decir eso no es justo. Por supuesto, debe haber muchos elementos corruptos y estoy de acuerdo, señor presidente, con lo que dice. Es probable que en el sexenio pasado, al relajarse los mecanismos de control y al restarle prioridad a la seguridad y a la Policía Federal, se haya exacerbado este problema. Pero eso tiene remedio, arreglen eso, revisen y renueven la Policía Federal con elementos confiables, reconstruyan el sistema de control de confianza que se ha venido desmantelando en los últimos años. Hay un problema de forma también cuando, sin ir más lejos, se les trata ofensivamente, por sus propios jefes incluso, como lo hizo un alto funcionario de la administración pública, que les llamó fifís por el solo hecho de pedirles condiciones dignas de trabajo. Y a propósito de los calificativos, señor presidente, nuevamente le pido, con todo respeto, que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Ese es el problema, señor presidente, ese es el problema, señor secretario Durazo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran
tienen derecho. Nada más, pero nada menos. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. En particular al presidente, pero específicamente secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tengo, sí, eso sí, una gran admiración y respeto. Tengo un gran sentimiento de gratitud por los policías federales, como lo tengo por los soldados y los marinos de México. Como presidente me esmeré en mejorar sus condiciones de vida y de familia. Y más que ello, traté siempre con respeto lo que ellos hacían, cuidando precisamente que su patriótico trabajo lo pudieran hacer en las condiciones más dignas posibles. Por eso incrementé los saberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por eso procuré también un salario digno a los policías federales. Pero más que lo material, mientras muchos los tildaban de asesinos o genocidas, siempre reconocí, admiré y apoyé su trabajo por el alto grado de lealtad y patriotismo hacia México y porque ellos estaban arriesgando su vida, su integridad física para servir a los mexicanos y proteger a las familias mexicanas. Así que siempre tendrán todos un testimonio mío de gratitud y de admiración. Quizá muchos ya no lo recuerdan o no les convenga recordar, pero fue mi gobierno el que propuso precisamente que se creara la Policía Federal y que se modificara la Constitución para crear precisamente cuerpos de seguridad con mandos civiles, disciplina civil, organización civil que protegiera a la población y permitiera que ese nuevo cuerpo pudiera asumir la responsabilidad que, al no haber otras alternativas, había recaído en las Fuerzas Armadas para hacer frente al crimen organizado que estaba capturando las instituciones del Estado mexicano y pudiera precisamente desmilitarizarse la seguridad a la vez que se profesionalizaba la tarea de brindar seguridad pública a la población a través, insisto, de un cuerpo civil. Se trató del esfuerzo más serio de profesionalización de la policía civil en México que haya habido en muchísimas décadas. Se reclutaron más de 30,000 nuevos elementos, 12,000 de ellos con licenciatura, con carrera terminada, que tuvieron que aprobar una serie de exámenes que garantizaran su confiabilidad. Se les dio el mayor incremento presupuestal que se haya dado en la historia moderna del país a una corporación de esta naturaleza. Se crearon divisiones científicas, territoriales, la Plataforma México, la carrera policial y pues un largo etcétera, ¿no? Y yo por eso le agradezco mucho a elementos federales de las fuerzas del orden el trato amable y respetuoso pues que siempre me han dispensado. Sé también que alguno de los policías en la protesta me mencionó como alguien que pudiera representarlos. Yo agradezco mucho a ese policía o a esos integrantes de la Policía Federal que piensen de buena fe que puedo ayudarles, pero no es mi papel. No está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y entonces por hacerme un daño a mí, pues van a terminar haciéndoselos a ustedes. Así que gracias, pero no puedo aceptar su oferta. Tienen que organizarse, es mi sugerencia, tienen que tener sus propios representantes y sobre todo tienen que buscar los medios pacíficos que no dañen a la población, sensatos, que estén dentro de la ley, para que por medio de propuestas razonables puedan llegar lo más pronto posible a un acuerdo. Yo deseo fervientemente que eso ocurra pronto. Y hago votos porque el diálogo prevalezca y se respeten los derechos de los integrantes de las fuerzas federales, de todas, y sobre todo que se reconozca finalmente lo mucho que han hecho por nuestro querido México. Muchas gracias. Mira, ahorita ¿qué hacen? Ya me señalan porque los evidencian si se vendieron o no se vendieron. Aquí lo que nosotros necesitamos ya es la indemnización y vámonos.
Mira, a ver, indemnización, a ver, indemnización, 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 indemnización. Voy a aumentar el sueldo de la Policía Federal, militares y marinos a sus cuarteles. ¿Y qué está pasando ahorita? Todo lo contrario, nos acusó de que somos secuestradores, de que tenemos contacto con el crimen organizado, y ahorita ya nos quiere desaparecer. Ahorita hay una opción, dicen. ¿Pero de qué? De que nada más tardemos 6, 5 meses más en un trabajo. ¿Nos explican? Esas condiciones en la penitenciaria claras. Los elementos de la Policía Federal, de la Coordinación Colima, estamos comprometidos con el proyecto de la Guardia Nacional. Se cuenta con un programa semanal de capacitación y de preparación física para poder cumplir con los requisitos que el nuevo proyecto demanda. Los elementos están conscientes del cambio y motivados. Desde Colima queremos agradecer a la Policía Federal que está en nuestro estado por el compromiso que ha manifestado con la Guardia Nacional y este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que es un paso importantísimo para garantizar la seguridad de los mexicanos y de los colimenses, y con Colima cuentan. Lo mejor es comunicarnos. ¿Por qué espero hasta mañana en la mañana? De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal. Se amotinan, toman las calles, ofrezco disculpa a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan, pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10,000, que han pasado la prueba porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional. Otros, no solo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no quieren que los examinen los oficiales del ejército, pero no solo por eso, de que no pasan la prueba porque no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables, sino también porque tienen problemas de salud. Entonces no van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Figúrense que en gobierno neoliberal se contrataba a policías privados, era un negocio que tenían desde el gobierno. Alrededor de 50,000 policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios. Entonces, pues ya no se van a tener esos 50,000 elementos, porque no van a haber guardaespaldas, no hay guardaespaldas, pero sí hay que cuidar oficinas, sí hay que cuidar instalaciones estratégicas. Las instalaciones estratégicas del sector energético, Pemex, la Comisión Federal, están a cargo de las Fuerzas Armadas, pero hay otras instalaciones, museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades.